Hola, mi nombre es Liliana Andrea García Morales y el día de hoy voy a explicarle el tema de economía de la información. La economía de la información pertenece al campo de la microeconomía, en el cual se analiza la importancia de la información en esta. En la teoría neoclásica anteriormente se desarrolla en los supuestos de información perfecta y la ausencia de incertidumbre y riesgo. En esta se implementa la posibilidad de información imperfecta, que esto nos da lugar a la información asimétrica, la cual se refiere a que el agente 1 tiene mayor información al agente 2 o viceversa. El tener la mayor información elimina el riesgo e incertidumbre en la economía. Sabemos que la posibilidad de tener información imperfecta da lugar a la información asimétrica, que anteriormente ya mencionamos que es cuando un agente tiene mayor información al otro agente, ya sea antes o después de la interacción. El analizar estos problemas más a fondo evita conflictos entre los dos agentes. Se produce la selección adversa cuando uno de los dos agentes tiene mayor información antes de la interacción y se consideraría como riesgo moral cuando uno de los dos agentes tiene más información después de la interacción. Es muy grande la importancia y el valor de la información dentro de la economía. En este se elimina el riesgo, o sea, al tener mayor información se elimina el riesgo y la incertidumbre. Al eliminarse estas hace posible que se tomen mejores decisiones que puedan aumentar el rendimiento de la economía. Sabemos que a menor riesgo y menor incertidumbre nos dará que tendremos una mejor, o sea, será mayor la utilidad obtenida de los intercambios económicos. Para explicar mejor la selección adversa, sabemos que la selección adversa es un tipo de información asimétrica en la cual uno de los dos agentes tiene mayor información que el otro antes de la interacción. Quiere decir que, por ejemplo, aquí A1 tiene mayor información, por lo cual tiene ventaja ante el otro agente. Un ejemplo muy claro de esto puede ser las primas de seguro. Por ejemplo, una persona va a una aseguradora y quiere contratar un seguro de salud de gastos médicos y decide no informar a la aseguradora que ha tenido, que fuma, que es bebedora, y entonces, por lo tanto, ella tiene más información sobre ella misma y por esa misma razón ella sigue teniendo ventaja ante la aseguradora. Para poder explicar mejor algunos de los fallos de mercados derivados por la información imperfecta, que en este caso sería la asimétrica, George Akerlof escribió el artículo que se llama The Market for Lemons en 1970, en el cual pone ejemplo el mercado de autos. En este ejemplo, él explica que existen dos tipos de autos, los que son los limones, que él les dice que son los pocos fiables, y las cerezas, que son los coches que están en buen estado. En este mercado existe la información asimétrica, ya que el vendedor es el que tiene la información sobre el estado del coche, la calidad y todo lo que se debería saber sobre el auto. El comprador en realidad va a ciegas al comprar al decidir adquirir el vehículo. Al tener los dos, los dos no tener la misma información, el vendedor obviamente tiene ventaja sobre el comprador, por lo cual él podría darle o un precio más elevado o normalmente cuando en el mercado de autos, los coches que son del mismo año y del mismo modelo tienden a tener un cierto nivel de precios promedio y entonces el comprador, la única ventaja que tendría sobre el vendedor es que en caso de que él viera, o sea que el comprador viera que el precio del auto es menor a al promedio de autos de ese modelo y de ese año, podría deducir un poco que el coche es un limón, o sea, es un coche de poca fiabilidad. Otro ejemplo y otro caso de información asimétrica puede ser el riesgo moral. En este, igual uno de los agentes sigue teniendo mayor información que el otro y sigue teniendo una ventaja respecto al otro agente,
pero esto es después de la interacción que existe entre ellos. Esta posición de ventaja le permite a la gente que tiene mayor información obtener beneficios sobre la interacción que hayan tenido. Un ejemplo puede ser la prima de seguros, por ejemplo, cuando una persona toda su vida se ha preocupado sobre su salud y no sobre su salud, sino sobre todo en el gasto de los hospitales, ¿no? En caso de que ella se llegara a enfermar, ella le preocupa más sus gastos. Entonces, un día decide ella contratar un seguro de vida y entonces ya ella tener una contratación de un seguro y al estar asegurada sobre cualquier riesgo, ella decide empezar a tomar, empezar a fumar y así, y entonces ella antes de contratar la prima y la póliza, ella no tenía ningún tipo de riesgos, pero a partir de que la contrató, ella decide cambiar sus hábitos y decide adquirir estos riesgos, que es el fumar, el beber, por el mismo hecho de que ella ya tiene cubierta su salud. La economía de la información analiza que cuando un agente de la economía tiene mayor información, este puede tomar mejores decisiones para poder aumentar su nivel de utilidad. Todo este tema de la economía de la información nos lleva a la economía de la búsqueda, que se refiere al tiempo y dinero que gasta el comprador para buscar información sobre algún producto. La regla general es cuando es llegar al punto en el que el beneficio marginal de este producto, de la búsqueda, y el costo marginal de esta sean iguales. La publicidad ayuda mucho al momento de que un consumidor tome la decisión de ya sea comprar un producto o no. O sea, la publicidad ayuda a que el consumidor adquiera mayor información y le reduce los costos de su búsqueda. Al mismo tiempo, esta economía de la búsqueda, podemos llegar al punto de la búsqueda del precio más bajo. Un consumidor puede decidir quedarse con el primer precio que encuentre sobre un producto o puede continuar su búsqueda hasta encontrar un precio más bajo. Este precio, cuando se encuentre el precio más bajo, va a ser el punto en el que se encuentre el beneficio marginal y el costo marginal, ya mencionado, que sean iguales estos dos niveles. Para poder encontrar el precio más bajo o el precio esperado, tenemos que el precio esperado es igual al precio más bajo más el intervalo de precios de ese producto en todo el mercado sobre el número de búsquedas que ya lleva el consumidor más 1. Se puede resolver el problema de la selección adversa resultante de la información asimétrica por medio de las señales del mercado. Estas pueden ser los nombres de marca, las garantías y seguridades que se utilizan como señales de un producto de calidad superior, por los cuales los consumidores estarían dispuestos a pagar precios más altos. La disposición por aceptar coaseguros y deducibles indica que las personas que se tratan con personas de bajo riesgo, y estas son las a las que las compañías les pueden cobrar primas más bajas. Al decir que tenemos un producto con marca, garantía, eso nos da seguridad de saber que estamos adquiriendo un producto de calidad. Si tú compras, por ejemplo, un teléfono de marca Apple y que sabes que tiene una garantía de 10 años, a ti te da la seguridad de que es un producto bueno y por eso mismo preferirías pagar un precio más alto por esa marca y por esa garantía que un precio más bajo por un producto que no te ofrece lo mismo. También por la información asimétrica podemos tener el problema del riesgo moral. Este riesgo moral es el aumento en la probabilidad de una pérdida cuando un agente económico puede desplazar alguno de sus costos a otros. Las compañías de seguros intentan resolver este problema especificando las precauciones que debe tomar una persona o empresa como una condición para asegurarse, así como por el coaseguro, que se refiere a solo asegurar una parte de la pérdida posible. También podemos ver el problema del principal y el agente, que se refiere al hecho de que en ocasiones los gerentes buscan maximizar sus propios beneficios en lugar que cuidar los intereses de los accionistas, que son la maximización de las ganancias o el valor total de la empresa. También tenemos, dentro de todo el tema de la economía de la información, la teoría de los salarios de eficiencia.
En esta nos dice que las empresas de buena gana pagan salarios más altos que los del equilibrio para que los trabajadores no evadan su trabajo o bajen su rendimiento. Esto está definido por la intersección de la curva de demanda de la empresa para la mano de obra y la curva de restricción de innovación del trabajo. Al un colaborador de la empresa obtener mayor salario que el del promedio o que el del equilibrio, esto hace que ellos los motive para que puedan seguir dando todo de ellos para aumentar las utilidades de la empresa, y esto les beneficia tanto al colaborador porque obtiene más salario y a la empresa porque sus colaboradores son más eficientes y su rendimiento es más alto. Aquí tenemos una pregunta que es ¿cómo superar el problema de la selección adversa? Hay varias opciones. Uno sería que el comprador ocupe su tiempo para buscar más información sobre el producto. ¿Y esto cómo podría hacerlo? Pues la publicidad lo ayudaría muchísimo al obtener más información sobre el producto y asimismo él podría tomar una mejor decisión sobre esto. También sería que los vendedores proporcionaran más información a los compradores a través de la publicidad, y otro serían los nombres de las marcas y las licencias preferenciales. Ahora por último vamos a resolver un ejercicio de la economía de la búsqueda. En este nos dice que los vendedores de tipo 1 cobran por una televisión 60 pesos, el de tipo 2 80, del tipo 3 100, del tipo 4 120 y del tipo 5 140. Como inciso 1 nos pide calcular el precio más bajo luego de 1, 2, 3, 4 y 5 búsquedas. Entonces tenemos que para la primera búsqueda nuestra fórmula es el precio más bajo, que es 60, más el intervalo de precios, que es cuánto hay del 60 al 140. Tenemos que nuestro intervalo es de 80 pesos, entonces tenemos que es 80 pesos sobre el número de búsqueda, que es la primera, más 1, nos da igual a 100 pesos. Es el precio esperado. En nuestra segunda búsqueda tenemos igual el 60 más el intervalo, que son 80, sobre la segunda búsqueda más 1, y nos da que es 86.67. 86.67. En nuestra tercera búsqueda tenemos el mismo precio bajo más nuestro intervalo de precios entre el número de búsqueda más 1, y nuestro precio esperado más bajo sería de 80 pesos. En nuestra cuarta búsqueda tenemos nuestro precio más bajo, de que es de 60, más nuestro intervalo de precios entre el número de búsquedas más 1, y tenemos que nuestro precio esperado sería de 76 pesos. Y en nuestra última búsqueda esperaríamos que el precio más bajo sería de 73.33. Así podemos concluir que mientras más vayamos haciendo una búsqueda sobre un intervalo de precios, podremos ir encontrando un precio más bajo después de 5 búsquedas.